Hola a todos, mi nombre es Edgardo y comenzamos este curso de desarrollo con FreePascal. Vamos a aprender el lenguaje desde sus bases y vamos a desarrollar más adelante aplicaciones gráficas. Este programa es muy potente y nos permite crear aplicaciones tanto de consola como gráficas, como páginas web, como servidores REST, como aplicaciones para celulares y demás. Es un lenguaje muy potente. En su página oficial freepascal.org podemos ver los distintos sistemas operativos que soporta y desde la opción de descarga podemos descargar el compilador que está disponible para distintos sistemas operativos. Simplemente buscan el suyo y lo descargan. O pueden utilizar una herramienta integrada como por ejemplo Lazarus. Lazarus está hecho con FreePascal y se utiliza para desarrollar aplicaciones en FreePascal. Una de las ventajas que tiene Lazarus es que es un entorno de desarrollo integrado. Esto nos permite crear aplicaciones gráficas de una forma sencilla y muy ágil, ya que no debemos perder mucho tiempo en la creación de una ventana y sus botones, por ejemplo, mediante código. Aquí simplemente dimensionamos una ventana y colocamos el botón y ya el código lo genera automáticamente para nosotros. También podemos usar la parte de FreePascal para consola a través de cualquier editor de texto, generando nuestros archivos de código como si fuera un lenguaje C, y teniendo instalado el compilador simplemente compilamos y obtenemos nuestro ejecutable. En el caso de querer crear una aplicación gráfica es un poco más difícil porque dependiendo del sistema operativo es la estructura que se utiliza para generar las ventanas y demás. Si ustedes trabajan en Linux, como es en este caso, les recomiendo descargarse FreePascal. Se descargan la versión para el sistema operativo que ustedes desean. En mi caso es Linux. Puedo abrir una terminal y valerme del comando sudo dpkg-i y el nombre del archivo que vamos a instalar. En este caso hay que tener en cuenta un orden específico. El primero que debemos instalar es la versión LAS. Le vamos a dar Enter para que se instale. Ya lo tengo instalado, por lo que me va a decir que ya figura. Este es el compilador en binario, es decir, es el ejecutable que va a generar nuestros binarios o nuestras aplicaciones. El segundo que debemos instalar es el fpc-rc. Este fpc-rc es el que contiene todas las bibliotecas o librerías que nosotros cargamos en nuestro sistema. Es decir, si nosotros queremos trabajar con texto, vamos a cargar una librería para trabajar con texto. Y todo eso se encuentra dentro de este src. Y pueden instalar el entorno de desarrollo Lazarus para trabajar visualmente. Una vez que tienen instalado el compilador y todas sus librerías, lo que debemos hacer desde una terminal cualquiera, comprobar si está instalado. Para eso podemos tipear fpc-version y esto nos va a mostrar el detalle del compilador. Nos va a dar la versión del compilador y la arquitectura del compilador, los datos de los desarrolladores, me está diciendo que no le mandé ningún archivo para compilar, y la ubicación del compilador. Esto quiere decir que ya está integrado en nuestro entorno. Es importante instalar el programa en el caso de Linux y de Mac. Puede que se agregue automáticamente el compilador al sistema y en el caso de Windows hay que hacer algunos ajustes. Vamos a trabajar en esta primera parte de curso con Visual Studio Code para trabajar un texto plano y compilarlo. Les recomiendo como primer medida irse al apartado de extensiones y escribir FreePascal. Y vamos a instalar dos extensiones. Por ejemplo, vamos a agrandar acá. Buscan estas del logo amarillo y le vamos a dar instalar. Y esta otra que me formatea el código y me resalta el código de FreePascal. Si desean hacerlo un poco más avanzado, pueden instalar el FreePascal Toolkit, que es un conjunto de herramientas que nos va a simplificar el compilar y el testear las distintas opciones de nuestro programa.
por el momento nosotros no lo vamos a usar. Nos vamos a ir a la parte del explorador. Aquí tengo cargado una carpeta que he creado, ¿sí? Que pueden ir a archivo, abrir y buscan la ubicación de su carpeta y le dan a abrir. Dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo, nuevo archivo, y le vamos a llamar hola.paz. Y aquí vamos a crear nuestra primera estructura en Pascal. Antes de continuar, les quiero mencionar que si ustedes están usando Lazarus, la única diferencia con Lazarus es que no permite o nos va a dar un montón de herramientas para simplificar el trabajo. Es decir, todas las opciones y herramientas que tengo aquí las puedo generar a través de código, pero si estoy usando el entorno Lazarus, me va a generar automáticamente algunas opciones. Por ejemplo, aquí tengo toda la estructura que debo usar para un formulario. Y en el caso de que yo agregue un botón, si reviso el código, me genera la opción del botón. Que en el caso de Linux, automáticamente toda la estructura del botón ya la trae creada Lazarus por defecto. Si no, tendríamos que escribir manualmente toda esta estructura para ver cómo funciona un botón. Para seguir esta parte del curso, en Lazarus se van a ir a Proyecto, Nuevo Proyecto, y van a elegir una aplicación simple o una aplicación de consola. No voy a guardar y me crea la estructura básica de mi programa. En el caso de Linux, cuando yo ejecuto mi programa, no me va a mostrar una consola. En el caso de Windows, si yo lo compilo, uso una consola. Entonces, en toda esta primera parte vamos a trabajar directamente con Visual Studio para poder ir viendo en una consola qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ver la estructura muy básica de un programa en Lazarus. Vamos a poner la palabra reservada program y vamos a poner un nombre. El nombre de mi programa siempre debe tener el mismo nombre que el archivo .paz principal, por lo que le voy a poner hola y sin la extensión .paz. Cuando ustedes colocan el nombre de su programa, recuerden tener en cuenta de no dejar espacios en blanco. ¿Sí? Deben usar algún carácter para unir y formar toda una sola palabra. Entonces les recomiendo no usar estos comandos. Entonces aquí sería inicializar el programa. No se preocupen por esto, que le vamos a dedicar una sección a los comentarios. Y les mencioné que tengo una palabra reservada. Las palabras reservadas son palabras que están destinadas para que el compilador haga determinadas cosas. Por lo que debo tratar de no usar estas palabras reservadas como parte de mi nombre. Por ejemplo, si le pusiera program al nombre de mi programa, FreePascal me daría un error porque este nombre que yo le quiero dar es una palabra que usa el compilador para hacer algo con FreePascal. Entonces tengo el uso de las palabras reservadas. Por otro lado, tengo lo que se llama un bloque de código. En FreePascal todos los bloques de códigos están delimitados por un begin y un end. Esta es la apertura del código y este es el cierre del código. En otros lenguajes, por ejemplo, vamos a tomar C, yo creo la función main, que es la función principal, y abro y cierro llaves. Esta apertura y cierre llaves en C es el bloque de código. Y en el caso de Pascal usamos la palabra begin y la palabra end. Es muy importante recordar siempre eso. Si yo coloco mi código aquí suelto, puede que no funcione correctamente. En los programas de consola simple o en cualquier programa de Pascal, vamos a ver en Lazarus, presten atención que en el bloque de código tengo el end con solamente un punto. Es decir, el último end de mi archivo de Pascal debe terminar con un end y un punto en lugar de un punto y coma como me figura acá. Este punto y coma es para usar distintos bloques de códigos. Es decir, si yo pongo un bloque ahí y pongo otro bloque acá,
Este sería el último bloque de código o el bloque de código principal, y aquí puedo tener algún otro procedimiento específico. Por el momento vamos a usarlo solamente de esa forma. Fíjense que en Lazarus también nos resalta las palabras reservadas que usa el lenguaje de FreePascal. Vamos a colocar una línea simple y un mensaje. Los detalles de esta línea los vamos a ver más adelante. Por el momento les quiero mencionar que cada vez que ustedes escriben una sentencia, es decir, alguna instrucción, toda instrucción debe terminar con un punto y coma en el final. En algunos lenguajes, como en Python por ejemplo, el cierre de línea no se delimita. Entonces en Python por ejemplo, si yo pongo esto sin espaciado, se va a ejecutar a un mismo nivel, y si yo le doy un espaciado, esta línea se va a ejecutar dentro de esta. En el caso de FreePascal no es necesario, simplemente debo delimitarlo con una línea de código. ¿A qué me refiero? Puedo poner mi programa todo en un solo renglón y sabe que este bloque es un bloque específico y que termina acá, y acá comienza una nueva instrucción. Muy bien, si están usando Visual Studio Code tienen una opción para generar una nueva terminal, o si están trabajando sin Visual Studio Code, abren una terminal y se van a la carpeta donde tienen su archivo. Voy a guardar mi archivo y voy a listar para ver que tengo mi archivo hola.paz. La forma de compilar es bastante sencilla. Voy a poner la orden fpc y el nombre de mi archivo y voy a presionar Enter. En la ventana de mensajes siempre me va a mostrar la versión del compilador, los derechos, el sistema operativo para el cual estoy compilando, en este caso estoy compilando para Linux, el archivo que quiero compilar, y en el apartado Linking me va a mostrar el binario o el ejecutable. Si estuviéramos trabajando con Windows, aquí sería hola.exe y el tiempo de compilación. Muy bien, ahora observemos, aquí tenemos en la misma carpeta el archivo .paz, que es el código que escribimos, un archivo .o, que en este caso es el archivo paz precompilado, y el archivo hola, que es el binario o mi programa ya compilado. Si ustedes tuvieran Windows, este hola debería tener un .exe. En el caso de Linux, voy a limpiar esto. Para ejecutar un comando o una aplicación desde la consola, presiono /, y el nombre de mi programa. Cuando le dé Enter, debería mostrarme este pequeño mensaje. Y tengo hola FreePascal. Perfecto, ya hemos creado nuestro primer programa en FreePascal. Recuerden que tenemos palabras reservadas que no pueden ser usadas dentro de nuestras instrucciones como elementos personalizados, y que tenemos que inicializar el programa y que tenemos que escribir toda nuestra función dentro de un bloque de código que comienza con begin, termina con end, y que la función principal de Pascal, el último end, lleva un punto. A partir de aquí empezaremos a ir agregando cosas e ir viendo más utilidades y más herramientas de este potente lenguaje. Los espero en el próximo video.